soy Irene Oykuyok, estudiante de Trabajo Social y voluntaria en el Centro de Integración Juvenil Cancún. Hoy les quiero platicar sobre el tema de las emociones y su función. Primero vamos a definir las emociones. Una emoción es un estado originado internamente que influye en nuestras acciones externas. Las emociones orientan nuestro comportamiento con el fin de aumentar la probabilidad de supervivencia y de garantizar bienestar. Como bien sabemos, todos los seres humanos experimentamos emociones, y las emociones son ese conjunto de respuestas orgánicas que genera una reacción ante un acontecimiento externo o interno. Entonces, es sumamente relevante saber que las emociones son parte importante de nuestra vida. Están siempre alrededor nuestro. Hay factores y acontecimientos, situaciones externas o internas que hacen que nosotros reaccionemos. Entonces, algo importante, las emociones tienen una reacción, ¿verdad? Y la respuesta que damos a través de esas reacciones pueden ser de maneras cognitivas, fisiológicos y conductuales. Cognitivas se refiere a la forma en la que procesamos la información y en la que ese procesamiento nos influye a la hora de hacer frente a diferentes situaciones. Fisiológicos, referidos a los cambios que ocurren de forma involuntaria en el sistema nervioso autónomo y endocrino. Estos cambios generan variaciones en el ritmo de la respiración, en la presión sanguínea, en el tono muscular y en la dilatación de las pupilas. Conductuales son aquellos que reflejan la emoción en el exterior, por ejemplo, el tono de voz, los gestos corporales, las expresiones faciales. Es la manera, digamos, cómo se puede expresar. Entonces, para que podamos comprender la emoción y su función y todo esto, necesitamos considerar otros tres aspectos. Todas las emociones tienen una función, ¿sí? Cuando tú sabes todo esto, te es más fácil gestionar las emociones, te es más fácil trabajarlas, te es más fácil saber controlarlas, por así decirlo. De acuerdo a diferentes autores, las emociones tienen tres funciones. Función adaptativa. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que prepara al organismo para que lleve a cabo la conducta de manera eficaz, adecuada, determinada, para responder a lo que está surgiendo en el ambiente. Esta es una de las funciones más importantes de la emoción, preparar al organismo. ¿Para qué? Para que entonces reaccione de acuerdo a lo que está sucediendo, de acuerdo a lo que está pasando, que la emoción vaya de acuerdo a la ocasión, en palabras más entendibles. Otra función es la función social. ¿Qué tiene que ver esto? Y creo que esta es más facilita. Es la expresión de la emoción que ayuda a que las personas interactúen con otras personas, con un comportamiento asociado obviamente a la emoción, y de esa manera favorece esta interrelación. Entonces, muchas veces lo hemos visto y creo que a ti te ha pasado, que se reprimen las emociones y obviamente no da la respuesta social que se estaba esperando, o la reprimes para evitar esa interacción social. Entonces, algunas personas prefieren ocultar sus emociones, guardarlas, y eso también hace que no se genere cierta intimidad entre las personas, y de alguna manera tú vas guardando las emociones. Otra función es la función motivacional. Esta es la relación entre la emoción y la motivación. Esas van de la mano. Entonces, esta combinación tiene que ver mucho con la intensidad de la emoción. La emoción llena de energía a la persona, de tal manera que la motiva o hace que no tenga esa energía, hace que no tenga esa motivación. Habla más bien de la intensidad.
Hoy te voy a hablar de 4 emociones, de la alegría, el enojo, la tristeza y el miedo. Existen muchísimas, pero solo te voy a platicar sobre esas 4 emociones. La alegría. ¿Qué pasa cuando manifestamos alegría? Recibir esa interpretación de manera positiva. Obviamente, cuando tú experimentas la alegría, hay mayor empatía. La actitud se vuelve positiva y no nada más a ti mismo, sino hacia los de tu alrededor. Cuando tú estás alegre, tú estás más positivo, tú ves la vida de otra manera, ¿verdad que sí? Y entonces esto hace que las relaciones interpersonales sean mucho mejor. Cuando tú estás más alegre, estás más abierta a relacionarte que cuando estás triste, que cuando estás enojado. Cuando estamos con esta cuestión de la alegría, favorece a los procesos cognitivos y de aprendizaje. Cuando estamos alegres, aprendemos mucho mejor, con un canal de recepción mucho mayor. Por eso lo importante de que permitamos experimentar la alegría y que haya elementos que favorezcan la alegría, no solo para tu vida, sino para la vida de tus hijos. Pero en esta situación que estamos viviendo, es muy importante el autocuidado personal. Cuando tú te sientes bien, entonces estás en unas condiciones mucho mejores de relacionarte y pues ahora estamos en casa, necesitamos relacionarnos bien con nuestra familia. Y bueno, la siguiente es el enojo. Por lo general se relaciona con agresividad, a reacciones de pelea, pero sabes, el enojo genera condiciones de frustración, de falta de motivación, de ver la injusticia, pero eleva la actividad neuronal, muscular y eleva la frecuencia cardíaca. Cuando uno está enojado, eleva la frecuencia cardíaca. Por eso tiene ciertos factores negativos que hay que cuidar. Por eso a veces cuando vamos al doctor nos recomiendan que hay que controlar el enojo. Pero el enojo ayuda a lo que hace es encontrar y poner atención en esos obstáculos de manera externa. Ayuda a conseguir los objetivos. De alguna manera te mueve y tiene una función buena. Ayuda a enfocar la energía a defenderte. También la necesidad de actuar, pero no va a ser siempre utilizando la agresión. Su función es la protección, la reacción para la protección. El miedo. El miedo, pues, es una de las emociones, digamos, más intensas y desagradables. Genera sensaciones de pérdida de control. Es tanto el miedo que pierdes el control de la situación. Y pues sí, genera inquietud, aprensión, malestar. No es una emoción tan agradable y sí, se ha visto que reduce la eficacia de los procesos cognitivos. Pero sí, el miedo facilita esta situación de escape. De alguna manera el miedo es útil. La función del miedo es la protección. Y otra que te quiero compartir es la tristeza. La tristeza promueve el aislamiento físico, esta sensación de pérdida y de fracaso. Y bueno, aquí su principal atención está en las cosas negativas, a diferencia de cómo lo veíamos con la alegría, que ves todo positivo buscando opciones y soluciones. La tristeza hace que el nivel de la energía baje. En general hay desánimo, melancolía, desesperanza. Sin embargo, la tristeza, una de las cosas que tiene es que permite reducir el sufrimiento. Es necesario expresar la tristeza para que el sufrimiento disminuya. Si tú no te permites estar triste, ¿cuándo va a haber sanidad de algo que tienes dolor? Pues no va a haber, porque no estás aceptando que estás sufriendo una herida que te está causando dolor y por lo tanto no va a haber sanidad.
Si se pierde esta conexión, se pierde la reintegración frente a las pérdidas que son parte de la vida. Te tienes que permitir momentos de tristeza. No es lo mismo experimentar la emoción a vivir con la emoción. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, las emociones tienen una función, son muy importantes, no las debes reprimir, porque si tú las reprimes, estás deteniendo que lleve a cabo la función para la cual se está presentando esa emoción, que tiene un objetivo. Entonces, es parte de la vida, es parte de lo que tenemos que experimentar. Pero cuando tú ya sabes su función, cuando tú ya sabes cuáles son sus objetivos, las usas a tu favor, las usas a tu beneficio. Último, si deseas más información, si crees que necesitas ayuda, si conoces a alguien que tiene problemas por depresión, por trastorno de ansiedad, por consumo de sustancias, alcohol, tabaco u otras drogas, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en el Centro de Integración Juvenil Cancún. Aquí están los datos de contacto. Puedes llamar al 998-880-2988 o pedir información también a través de nuestra fanpage de Facebook, CIJ Cancún. Estamos para servirte.